Bienvenidos todes, todas y todos a nuestros encuentros de utopías y sueños. Comienza un nuevo episodio para debatir, repensar y compartir lo que nos pasa como sociedad. Hablemoslo. Bueno, hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de qué hora estés escuchando este podcast. Hoy lo estamos grabando hoy 25 de abril del 2022 y hoy, como todos los lunes, pero el lunes pasado y este son dos lunes que estoy seguro que nos movilizan mucho. El lunes pasado tuvimos de invitada Zoraida Martín, una expresa política detenida ilegalmente por la dictadura militar en la mansión Seré. Y hoy tenemos a Isabel Carmen Ecker, que fue militante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, FARC, de la Juventud Peronista, JP, Montoneros, y dirigente gremial docente en Mar del Plata. También en el año 73 fundó la agrupación Evita, o fue una de las fundadoras de la agrupación Evita, que después le vamos a preguntar bien porque nos dice que no es lo mismo que el movimiento Evita de hoy, y fue víctima de la última dictadura cívico-eclesiástica militar de Argentina. Isabel declaró en los juicios por la verdad y en el juicio del circuito represivo Necochea, Comisaría Cuarta y Base Aérea, y hoy está presentando en la actualidad Nosotras en Libertad, que es un libro web. Está gestado durante el aislamiento impuesto por la pandemia y reúne testimonios, fotos y videos de 200 autoras y expresas políticas que narran en primera persona sus vidas en libertad. Está impulsado y realizado por el colectivo de expresas políticas. El libro contiene cerca de 200 relatos y material audiovisual que acompañan las trayectorias de sus autoras, y se podrá acceder a todo su contenido de manera gratuita en la web desde el 15 de octubre. Me acompañan en el podcast de hoy el compañero Nico, el compañero Daniel, la compañera Marta y los compañeros Dante y Patricia. Hoy están pegando el faltazo Luis y Gustavo, pero seguro nos están escuchando. Hola Isabel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Muy bien, gracias. Bueno, ojalá te sientas cómoda charlando con nosotros en este espacio y ojalá podamos servir un poquito para, aunque sea aportar nuestro granito de arena en la difusión de todo esto, ¿no? Que se conozca porque tiene que ver con una lucha muy actual, ¿no? Que es con todo el feminismo. Tal cual. La lucha Tal cual. del feminismo. Nosotras, sí. Vos te escucho. Me hacías una aclaración antes de empezar respecto a la agrupación Evita. Claro, la agrupación Evita fue una propuesta para, la primera fue la JP, digamos que era ya histórica dentro del movimiento peronista, pero cuando se fusiona Montoneros en el año 73, también trata de abarcar lo que eran las propuestas universitarias, el secundario, la UES, la JUP, la JTP, que eran los trabajadores peronistas, y como propuesta para acercarnos a las compañeras, para tener una propuesta donde se sintieran incluidas las compañeras, se armó la agrupación Evita de la rama femenina. Bueno, ahí en un principio la idea había sido estar al lado de la compañera que estaba en su casa, que se quedaba con los niños, en los barrios, y después, bueno, la propia realidad convirtió eso en muchísimo más. O sea,
se organizaron las mujeres en los barrios, fueron en muchos casos, en la mayoría, quienes impulsaban reivindicaciones barriales, aunque también gremiales si tenían que ver con la zona, por ejemplo en el puerto, con relación al sindicato del pescado, donde la mayoría de las trabajadoras eran mujeres en una época, las fileteras, digamos, las que trabajaban pegadas al hielo y a la cuchilla. Entonces... las que flotaban en el puerto. Exactamente, sí, los explotaban a los compañeros y a las compañeras, pero digo, nosotros durante muchísimos años utilizamos el masculino como un genérico. Entonces, bueno, una forma de ir incorporando también es recuperando las historias que hicimos las mujeres, más allá de acompañar al hombre. Entonces, en esa búsqueda, que no es solamente nacional, yo acabo de descubrir un libro que ganó un premio, no sé si el Pulitzer o eso, es una rusa que escribe sobre las mujeres que participaron en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Son cerca de 2 millones de mujeres, y que eso quedó absolutamente silenciado. Entonces, a medida que uno va avanzando y profundizando, ve que mujeres hubo participando en la primera línea desde siempre, las luchas por la liberación primera de la patria, de a caballo, también estaban las mujeres. Entonces, bueno, por eso decía que lo de la agrupación Evita me interesaba recuperarlo dentro de esa historia de la participación de las mujeres, realmente en forma muy activa. De la misma manera que hoy se recupera mucho más profundamente todo el trabajo de Eva Perón, por ejemplo, con el tema del voto femenino y de la organización de las mujeres en el Congreso. O sea, cómo se llega al voto femenino, cómo Eva planea, junto con las compañeras, lo que sería el enrolamiento de las mujeres, la libreta cívica que sale pueblo por pueblo de toda la Argentina, con organización de mujeres, y con otra organización de mujeres, con otras mujeres, organiza el Partido Peronista Femenino. Entonces, bueno, esas cosas, por ejemplo, que Delia Parodi, que es un ícono dentro de las mujeres peronistas, que acompañó a Evita desde el principio, y la compañera estaba a cargo de una comisión, ¿no? De una comisión de acción social, no era secretaria de actas, estaba a cargo de una comisión, y las compañeras estaban en la comisión de economía, en la comisión de relaciones exteriores, o sea, cuando por mucho tiempo se relegó a la mujer, en todo caso, en la participación en desarrollo social o en acción social, que era lo que la mujer sabía hacer, no, la mujer sabía hacer todas las cosas que se proponía y podía. Entonces, dentro de eso estaba la valoración que nosotros hacemos como de nuestro propio feminismo. Nosotras por ahí como peronistas... Tengo una gran amiga mía que se llama Marta Marín, que es la sobrina de Renzi, el que fue secretario de Eva Perón. Mira. Y ella me contaba hace poco justamente de cómo ella tenía 15 años cuando empezaron a organizarse las mujeres peronistas, y ella me contaba cómo salía a entregar las libretas cívicas y a hablarle a las mujeres por qué tenían que ir a votar y por qué tenían que comprometerse con la política.
Claro. Y eso es importantísimo rescatarlo, porque algunos creen que el movimiento feminista son las mujeres que se sacan los corpiños y gritan y que apareció como de golpe y que, qué sé yo, nos copiamos de algún otro país lejano. Y en realidad tiene raíces en nuestra propia historia. O sea, la participación de la mujer a la par de los compañeros en cada una de las épocas. Lo que pasa que, bueno, eso fue silenciado, evidentemente. Ahora, Sí. Isabel, digamos, justo más o menos tenía esa pregunta por ese lado, digamos, toda esta reivindicación histórica que comentás y que uno ha podido estudiar y participar. ¿Qué mirada tenés de los pañuelos verdes o todo este movimiento feminista que fue en los últimos tiempos? Que creo que a veces coincidimos o no, de que fueron los únicos que en los últimos años salieron a la calle y a movilizar, porque la verdad que el resto Sí. no fue, y creo que fue una ola con esta, más allá de esto, que sacarse los corpiños y que a lo mejor va a decir Es cosas que no anecdótico. tienen, son simbólicas. Me parece que hubo conquistas, me parece, ¿no? Y Claro. puso en el debate en la casa, en la familia, con errores o no, pero yo, digamos, uno que viene con otra educación, mis hijas me han enseñado papá. Y uno Claro. intentando de ser, por supuesto, lo menos machista posible, pero nuestra cultura nos llevó ahí y la verdad que hemos aprendido y estamos aprendiendo. Digo, es otro contexto histórico, por supuesto, pero reivindica también, digamos, cómo lo sentís, cómo lo observás, digamos, ¿no? Sí, yo te decía lo de los corpiños porque como la visión reaccionaria, ¿no? Es decir, esto aparece así de golpe, bueno, y justamente unas cosas que lo decía porque nosotras, en un primer momento, cuando éramos más jóvenes, no nos reivindicábamos feministas. Hacíamos un valor de lo que era femenino, sabíamos que no nos podíamos relegar al lugar que nos daban, sino que teníamos que buscar un lugar, el máximo lugar posible, y que nosotros fuéramos capaces para transformar la realidad, sino que además nosotros teníamos una lectura muy parcial de lo que en algún momento había dicho Eva, que era que ella no era feminista. Lo que pasa es que no era feminista en relación a Victorio Campo, que era la que se había adueñado del feminismo en la Argentina y algunos sectores de la izquierda socialista. Y que justamente cuando se habla del voto femenino, que había sido una reivindicación de muchísimos años, son las que están en contra. Porque lo impulsa Eva y el peronismo, digamos, ¿no? Qué raro, ¿no? Nunca más se repite sí, en la historia esas cosas. No, jamás, no, jamás. Son todos iguales, nunca más se dijo. Y bueno, entonces, para nosotros, digamos, como peronistas, bueno, una vez que empezás a hurgar en la historia, te vas dando cuenta de todo ese protagonismo que también contribuyó a hacer la historia que tenemos. Y entonces, dentro de lo que es el movimiento, yo empecé a participar cuando fue el Ni Una Menos, como expresión femenina, digamos. Mi primera participación fue en el Ni Una Menos, los pañuelos violetas, tratando de participar desde donde podíamos. Yo todavía trabajaba en la Secretaría de Derechos Humanos, así que desde donde podíamos tratábamos de buscar acciones que favoreciéramos al Ni Una Menos realmente. Pero, y ahí medio que es una oportunidad donde se larga públicamente el movimiento feminista. Y yo lo veo como una manifestación que, como vos decís, Daniel, estuvo muy viva durante los 4 años del macrismo. Realmente
No podemos decir, por ejemplo, lamentablemente, lo mismo de la CGT. O sea, como trabajadoras, hubiéramos querido que quien abarcara todo la crítica, que encabezara todo lo que era el cuestionamiento profundo al neoliberalismo, hubiera sido la CGT, que teóricamente es quien representa a los trabajadores, a los hombres y a las mujeres. Bueno, no fue así. Y quienes Dante, mantuvieron la acción... Dante, justamente te quería preguntar algo respecto a lo gremial, ¿no, Dante? Sí, Uy, se le corta a Dante. Bueno, Se cortó. Sí, voy a tratar de transmitirte la inquietud de Dante. ¿Cómo ves en este momento vos esa participación gremial en lo que nos toca vivir Isabel, en este momento? Se corta. No, se le corta. Sí. A ver, ahí está. Ahí está, Hola. Dante. Mira, a ver si tengo mala señal, a ver si lo puedo reducirlo. Vos como una militante combativa, que has formado parte de un sindicato, y quisiera saber cómo ves, haciendo un paralelo, el movimiento obrero organizado, representado en la CGT de los 73, con el movimiento obrero, no sé si tan organizado, con la CGT de hoy, ¿no? Sí, yo no, la verdad que no sé si podemos hacer un paralelo con ese momento, porque era un momento muy diferente. La CGT que llega al 73, en más o menos intensidad participó en el retorno de Perón, que en sí mismo el retorno de Perón era una consigna revolucionaria, era la vuelta del líder a la patria y, digo, en el 70, 71, el que organizaba y estaba en la calle en las huelgas, no solo en las huelgas, sino en la planificación de la huelga sistemática, fue José Rucci. Digamos, más allá de los intereses que tuviera, yo a mi primer compañero, que está desaparecido, que es el padre de mi hijo mayor, lo conocí en la calle tirando piedras, en las huelgas que organizaba la CGT en ese momento. Y eran planes de lucha, no era, bueno, vamos a hacer una huelga dentro de 2 meses, según cómo se porte el gobierno. Era un plan de lucha, y estaba la vuelta de Perón, estaban las reivindicaciones. Por supuesto que había sindicatos que estaban, el CITRAC-CITRAM en Córdoba, por ejemplo, que estaba quizás a la vanguardia de ese tipo de exigencias, con características que hoy no existen. Pero bueno, eso iba tirando para adelante, pero también un movimiento que tiraba para adelante. Y esa CGT, más allá de los burócratas, porque yo no voy a reivindicar el rol de Rucci, porque realmente creo que en muchos aspectos le hizo daño al peronismo, en ese momento encabezaba él el plan de lucha. Hoy no existe, digamos, hoy tenemos una CGT golpeadísima, con tipos como un Cavalieri que tiene 83 años. Ojo, yo no tengo nada en contra de los 83 años, estoy bastante cerca si sigo viva, pero es un tipo que hace 50 años que está en el gremio, que no le da, que obtuvo la posibilidad de que gente más joven, con nuevas ideas, con otros sectores que participen dentro del comercio, por ejemplo, puedan acceder a la conducción del gremio. Qué sé yo, los DAER hace
muchísimo tiempo que están, y están siempre conservando un statu quo dentro del sindicalismo, no el valor de la lucha sindical. Digamos, en ese sentido yo lo reivindico a los moyanos. Más allá de las diferencias que pueda tener en determinadas cosas, realmente los tipos han hecho crecer su gremio, y un camionero tiene un sueldo decente. Y tiene un gremio que lo respalda y un gremio que sale adelante. Entonces, bueno, los compañeros que están junto con el gringo Amichetti, la gente de la CTA y demás, que no me va a salir ahora el nombre, ¿cómo se llama? El movimiento trabajador. Ellos tienen toda una postura combativa, están los bancarios también. Bueno, pero el peso grande lo tiene quien tenga el sello de la CGT, y lamentablemente hoy la CGT, desde mi punto de vista, tiene para los trabajadores una debilidad muy grande, porque ni siquiera es que apoya al gobierno explicando y contemplando razones y apretando un poco, no. Lo que pasa es que a veces uno recuerda de aquella CGT también, nosotros no éramos muy bien vistos por todo el movimiento sindical cuando éramos jóvenes. También yo recuerdo compañeros del 22 de agosto en Trelew que la CGT también dio vuelta a la cara, ni siquiera tuvo un reclamo para poder salvar a todos, ¿no? Pero bueno, hoy las formas son otras, pero siguen insistiendo son más capitalistas que los capitalistas, no los veo en nada combativo, y somos siempre, en este momento que hay un gobierno con un presidente que la verdad no lo considero peronista, ni siendo peronista ves las grandes diferencias, ¿no?, que hay con las que tenemos con él. Y lamentablemente Cristina mucho más no puede hacer. Lo que hace, y cuando habla mueve todos los estamentos. Pero después estoy viendo el tema del gremialismo por ahí, pero hay un montón de cosas que nos diferencian. El peronismo siempre fue la tercera posición. Y será siendo la tercera. Doctrinariamente, uno sigue siendo la tercera posición. Sin embargo, apoyamos a la OTAN en contra de Rusia en la última votación que se hizo por los derechos humanos. Bueno, yo quería saber eso, y además, ¿cómo considerás el último gobierno de Perón, si fue tan feminista o fue únicamente dejarnos a Isabel y a López Rega? Si fue tan feminista el último gobierno de Perón, hasta su muerte, o nos dejó nada más, porque a veces la gente confunde, pero dejó Isabel, es una actitud feminista. También con Isabel nos dejó al brujo, y con el brujo nos dejó... las 3A. Sí, las 3A. Y después, fíjate que yo creo que en el 83 perdimos, la gran culpa fue también el movimiento obrero, ¿no?, que los dirigentes del movimiento obrero, acordándome de Herminio, por ejemplo. Claro.
Yo creo que Perón, lo de Perón en el 73 fue una reivindicación de un líder que lo habían echado en el 55 y su reivindicación era volver. Perón no estaba en condiciones ni físicas ni psíquicas de tomar los destinos de la Argentina en ese momento. De hecho, había un informe que circulaba de los médicos que lo atendían, que decía que si Perón volvía a la Argentina a hacerse cargo de la presidencia, no tenía más de 6 meses de vida. Y si no, digamos, podía llegar a vivir un tiempo más. Pero sin justificarlo el viejo, creo que no estaba en condiciones fue meramente una reivindicación. Yo lamento que haya sido, que le haya dejado a Isabel, que era su mujer, que no tenía formación. La otra opción que había alargado Perón era llevarlo a Balbín como vice. Tampoco sé si eso hubiera sido una solución frente a la llegada de los milicos, porque los tipos vienen no por Isabel ni por las 3A, vienen por el crecimiento que íbamos teniendo como nación. En el año 75 había una participación obrera salarial de un 50% con respecto a la patronal. Digamos, eso había que destruirlo. No es casual que la primera ronda de los milicos, el mismo 24, es ir a todas las delegaciones, a todas las comisiones de delegados de las fábricas y detenerlos o matarlos. O sea, eso fue la primer movida de la dictadura. Así que, digo, nosotros en ese momento arrastrábamos un movimiento obrero combativo, digo, más allá de las diferencias con unos y con otros. El Congreso del 1 de mayo, de la CGT de los argentinos, las declaraciones de Amado Olmos en el 68, o sea, todo eso va arrastrando a un movimiento obrero organizado, fuerte. Nosotros como organización político-militar teníamos participación en muchos gremios, en muchas comisiones gremiales, fundamentalmente comisiones de delegados. Y bueno, habíamos impulsado, participábamos junto con los otros compañeros en un movimiento realmente organizado y combativo. Y ese fue uno de los motivos por los que se da el golpe, más allá de todo lo otro, porque con las 3A solamente no iban a llegar a ninguna parte, digamos, nos iban a ir matando de a uno. Que vino con el viejo, sí, parte de eso vino con el viejo, pero de la misma manera que nos trajo en un momento a nosotros, cuando dijo que las formaciones especiales, bueno, que él, digamos, aceptaba y quería, hablaba de las mejores, de las formaciones especiales y hablaba de la juventud maravillosa. Bueno, quizás fueron estrategias de Perón para poder volver. Isabel, ¿cómo ves hoy a nuestro gobierno? Bueno, yo veo un gobierno con debilidades, producto de varias hecatombes que hemos recibido. Nosotros no tuvimos la posibilidad política de llegar en el 2015 a ser reelegidos como fuerza política, el Frente para la Victoria. Creo que fuimos víctimas de nuestros propios errores, de no consolidar un candidato, Scioli u otro,
hubo fuerzas políticas que no apoyaron al candidato y no militaron para el candidato, la cosa que nosotros perdimos. Y durante los años del macrismo se fue consolidando. Yo lo escuchaba la otra vez a un rosarino, un compañero, en un congreso de la Corriente Nacional, que él decía, cuando se habla de que Macri es un débil y es que vive en la reposera, el tipo es el creador y el sostenedor de una fuerza política que no baja del 40%, como fuerza propia, y se mantiene, y en estos tiempos nos están haciendo bailar con la más fea. O sea, no son ni débiles, ni dormilones, ni cansados, son una fuerza activa de la derecha, pero son una fuerza activa, y que nosotros muchas veces nos confundimos de pensar que por la sola decisión política podemos imponer determinadas decisiones. Nosotros hoy, si hubiera que nombrar gente en la corte, y lo más probable que sea, qué sé yo, estos que hablan de la Constitución en Canal 13, los constitucionalistas de Canal 13, porque no nos dan los números. No nos dan los números porque no hemos podido o no hemos sabido organizar mayorías. Y nos encontramos con un país destruido por el neoliberalismo, al que le cayó una pandemia donde se pudo más o menos rearmar el tema de salud, que no sucumbiera, logramos tener una vacunación más o menos temprana, pero eso hizo dejar de lado todo un montón de cosas que nosotros hubiéramos ido haciendo. Y después llegó el momento de las elecciones de medio término, y tampoco nos ha dado la fuerza, por la pandemia, porque en general en el mundo los partidos gobernantes en esas elecciones todos perdieron. Perdió hasta Angela Merkel, es lo que dicen algunos compañeros, y es posible, pero yo creo que yo no soy economista, pero leo los números desde la economía, y creo que hemos hecho bastante en todo este tiempo, que fallamos en la distribución, y que eso es básico dentro del peronismo. Nosotros no podemos estar alejados de una distribución equitativa, donde un compañero que trabaja en blanco, con los valores que defendió su sindicato, estén por debajo de la línea de pobreza. O sea, eso no es el peronismo. Pero por otro lado digo, bueno, ¿con qué fuerzas contamos para imponer esas cosas nosotros? Sí, lo que pasa es que, bueno, hay otra visión, ¿no? O sea, ustedes, la juventud del 71, tampoco Sí. contaban con una correlación de fuerza. Y sin embargo salieron a la calle y trajeron a Perón. Nos acobardaron. Entonces, no se pueden, me parece a mí, yo hablo desde un lugar, por favor, Sí. Tengo 53 años y nada, la dictadura militar a mí me tocó vivirla de chico, no tuve ningún peligro de que alguien de mi familia pudiera estar chupado por los militares, y por eso me conmueven todas estas historias de vida. Entonces, digo, a
a lo mejor en esa inconsciencia de no haber vivido esa época así como la vivieron ustedes. Pero digo, las batallas hay que darlas todas, aún a riesgo de perderlas, ¿no? O sea, yo creo que un gobierno nacional y popular debería, nada, mandarles al Congreso todos los días, a diario, una ley nueva. Y que ellos se encarguen de rebotarlas, pero por lo menos dejarlos en evidencia a qué intereses defienden, ¿no? Y yo en eso estoy de acuerdo. Yo lo que en un determinado momento me sentí como dentro de una vorágine de que está todo mal, de que Alberto es un alverso y de que no sé qué. Y realmente a mí cuando el otro día se reivindica la acción de Cristina de desdoblar el bloque de senadores, bueno, eso no es una propuesta solo de Cristina, eso es una propuesta del gobierno, en la que Alberto participa de la misma manera. O sea, es imposible desarrollar esa política sin la anuencia del Poder Ejecutivo. Entonces, en un momento digo, eso, sumado a que si seguimos en el tema si va creciendo, digamos, la crítica al Poder Ejecutivo, y no buscamos, junto con esa crítica, establecer cuáles son los logros que se han hecho, nos va a ganar, el presidente Sí. va a ser Rodríguez Larreta. No, Entonces, por favor. yo no me parece bien muchas de las cosas que se hacen, y me encantaría, esa propuesta, nosotros en algún momento también la decíamos, todos los días hay que mandar un proyecto de ley. Ahora, objetivamente, no está pasando. Digo, muchos de estos diputados también fueron los que dejaron solo a Debido cuando lo vinieron a buscar. Que de haberlo acompañado no hubiera padecido por lo menos 2 o 3 años de cárcel. Entonces, desgraciadamente, nuestros propios diputados, en muchos casos, responden a otros intereses más allá del propio que aparenta discutir. Entonces, estamos contando con una fuerza dispersa. Digo, por eso es un momento incierto, o sea, ustedes lo planteaban en algún momento, no sé si Daniel decía el otro día, es un momento tan preocupante. Preocupante fundamentalmente porque nosotros no tenemos una postura que concuerde, una postura que diga, bueno, nosotros peticionamos por este lado, nosotros exigimos por y el tema Tal de vez lo del tenga que ver con un plan de acción, como hablabas vos, de que había un plan de acción en el 73. es posible, sí, O en el 78. pero bueno, también en esa época, bueno, nosotros imponíamos un poco por la fuerza, digamos, lo que íbamos pensando, también tenía un costo muy alto, y además vivíamos de dictadura en dictadura, no había otra forma de plantear las cosas, no podíamos peticionar, había que entrar como entrábamos nosotros en ese momento. Lo que pasa es que en esa época creo que nosotros teníamos cuadros de formación donde estábamos ocupados de eso. Otros compañeros estaban en otra ocupación, estábamos todos bien delimitados en cuál era nuestra tarea. Teníamos todos una tarea muy importante de formar cuadros, ¿no? Y eso nos facilitaba la lucha, el formar cuadros también. Ahora es muy difícil. Yo en este momento
a los 72 años sigo en esto para tratar de formar cuadros jóvenes, cuadros con otra historia. Asumo también la responsabilidad que después de la que pasamos, muchos nos guardamos un poco. Yo también conocí a la que es hoy mi esposa en una marcha y tirando piedras. Pero también sufrimos el hecho de tener un hijo en cada lugar y pudimos zafar, a veces con culpa, ¿no? Sentimos culpa por haber zafado, pero teníamos ya 4 hijos. Y entonces eso también nos atemperó, no supimos hacer la tarea. O sea, cuando nos pasó lo que nos pasó a todos, nadie puede negar el miedo que tuvimos. Todos teníamos miedo. Y seguíamos para adelante. Pero el miedo es jodido, te jode mucho. La verdad, yo caí en San Rafael a los 43 años, ¿no? Pero no vine fácil tampoco, no nos vinimos tan fácil. Y vinimos pensando en los hijos, ¿no? Pero bueno, yo creo que un parte de la culpa esa la tengo de que no me dediqué también a esclarecer cosas. Y la juventud a veces, hoy incluso los veo y les parece mentira que hubiera ocurrido lo que ocurrió acá. Les parece algo anecdótico. Me llegaron a decir que era un buen fabulador. Y todo lo que uno pueda contar es poco de lo que pasaba. Pero hoy yo creo que el tema es, bueno, tomar de nuevo la rienda. Y yo no digo, yo soy peronista y nunca voy a votar a un gobierno que no sea peronista. Sea quien sea que esté. Y vos fijate que hubo gente que traicionó a Cristina o se puso, y que sin embargo en las gestiones con ella o con Kirchner, con Néstor, hicieron buena gestión y después se dieron vuelta. Bueno, se le cortó, pero eso desgraciadamente es inherente al humano. Ahora, yo no, el caso de Randazzo, nadie puede decir que... Sí, que yo fue tengo un buen mala... funcionario. Fue un buen funcionario. Hasta ese momento Randazzo tampoco tenía demasiada historia. Y cuando tuvo que valerse por sí mismo, tampoco. Ahí hizo agua. Randazzo. Pero yo creo que además una cosa que nosotros, yo también voté lista 2 completa en octubre del 83. Pero somos conscientes de que de haber ganado nuestros candidatos, eran los candidatos que habían facilitado el aniquilamiento en octubre del 75. Claro. ¿No? Sí, eso hay que recordarlo. Yo no sé si Alfonso no hizo, posibilitó mejores cosas. También impusieron la ley, ¿cómo se llama? La teoría de los 2 demonios. Sí. Salidos de una dictadura con una democracia suave, nos imponen la teoría de los 2 demonios. Yo trabajé de maestra, mi primer trabajo formal, después que vuelvo, a mí me echan en el 83, yo vuelvo, en realidad vuelvo clandestina en el año 82, a mediados del 82, a hacer política, porque ya no había otra posibilidad. Hacer política dentro de los organismos, generación de algunos organismos nuevos y demás de atención a los presos, y participar en las movilizaciones en la calle, que se hicieron unas cuantas para ir debilitando la dictadura.
yo me presento, me inscribo a fines del 84 como maestra, en el 85, y recién me llaman en los concursos de principio del 86. Consigo una suplencia, y lo único que yo dije en ese trabajo fue que tenía un esposo desaparecido que se llamaba Federico Báez. Yo no dije una sola palabra más. Si yo decía que hubiera estado presa, creo que me echaban a patadas, aunque tuviera una ley que lo impedía. Así todo, la directora del colegio me denunció porque yo tenía un marido desaparecido, porque yo era comunista. Una señora grande con cierta formación, aparentemente, que después me enteré que pobre, tuvo que afiliarse, ponerse un crespón negro obligada cuando murió de vista, todas esas cosas que decían los gorilas. Pero nosotros no podíamos, si queríamos avanzar en un trabajo, si queríamos conseguir un trabajo, una de las cosas que conversábamos cuando estábamos preparando el libro, cómo abordábamos ese momento, de la época de la teoría de los dos demonios, de la que estamos saliendo hace muy poco tiempo. Sí. ¿Nos contaste Sí. Sí. Puedo yo, voy a dar algo para pensar, trayendo esto un poco que trae Isabel, donde estamos como todos dejándonos llevar un poco por esta fuerza, vamos a decir, ese ala que utiliza el macrismo, o comparto con lo que decía Isabel, que no son ningunos tontos, ningunos perezosos, ellos trabajan todo el día, hasta haciendo que no están trabajando con el brazo fuerte que tienen, que para mí es armado, que es el periodismo, porque es de guerra, y cómo van hasta en nosotros mismos moldeando el discurso hasta en contra de los nuestros mismos. A tener cuidado las cosas que pensamos de los sindicalismos, más allá de que no compartamos sindicalistas, creo que no hay trabajador que esté mejor si que exista el gremio del sindicalismo representado. Quizás no sean los mejores, como quizás no sean los mejores políticos, pero siempre es mejor que existan los políticos, los sindicalistas, y sí, claro, también en esta construcción democrática que tiene recién apenas unos años, donde la fuerza no es el choque que organiza, lamentablemente la fuerza de choque organiza, y ahora tenemos que reaprender a organizarnos en una nueva forma de vida democrática y cómo dar batalla a ideologías que se puedan desarrollar, y no solamente ir en contra o para salvaguardar la vida propia, ¿no? Eso también hay que tener en cuenta, donde podemos aceptar o no a quien nos esté gobernando en este momento, pero también tenemos, ser conscientes y seguir apoyando para continuar una línea, porque de la vereda enfrente va a ser todo mucho más duro. Eso me daba a pensar, ¿no? A tratar de que reflexionemos e intentemos organizar y no dejar que el neoliberalismo con el individualismo nos gane y creamos que no convocan. No, tenemos que convocar. La militancia es convocar y estar y participar, como hacen las mujeres al día de hoy. No esto de nos juntamos, convocamos y lo militamos, ¿no? Intentando democratizar lo más posible y ahí poder ir continuando y avanzando a medida de las leyes que podamos presentar. Obvio que queremos presentar 433.000 por año, pero con la que vamos a intentar apoyarla, porque si en cada una la vamos a cuestionar, es muy difícil generar conciencia y lo que se llama la grupalidad, ¿no? El colectivo organizado. Si en cada cosa vamos a estar buscando una diferencia, nos va a ser difícil, que creo que lo que está faltando es unidos y organizados, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, que siempre se habló, de lo que es la organización de la cosa. Y hay que intentar entender también que estos nuevos momentos
donde tenemos que aprender estas nuevas luchas que se van dando. Eso me venía, intentando pensar en una lucha positiva, consultarte también si ves que hay una forma positiva o un apoyo sobre Milagros Salas. No me quiero que nos vayamos sin ver tu vista o tu perspectiva en cuanto a Milagros Salas. Mira, nosotras como colectiva de expresas políticas, que excede las que hicimos el libro, desde el primer momento estuvimos en las huelgas de hambre, estuvimos en las exigencias de libertad de Milagro. Desde el primer día participamos en la huelga de hambre de los curas, que se hicieron en la Plaza de Mayo y en distintos lugares del país. De hecho, hemos tenido compañeras de la colectiva que han estado con ella, que la han visitado, y nosotras tenemos, yo no le pude mandar el otro día a Daniel, pero tenemos un cartel de milagros que hizo una compañera, que es artista plástica, y para nosotros esa figura es, la ponemos en forma permanente cuando presentamos el libro. Para nosotros este libro es fundamentalmente entre 4 o 5 cosas. Una de ellas es poder hacer un eslabón entre las generaciones anteriores y poder transmitir todo esto para que no parezca un corte, digamos. Acá no ha habido un corte, tiene que haber una transmisión, tiene que ser una cadena que se siga armando. Y desde ese punto de vista, bueno, todas las reivindicaciones, como decía hoy, de nuestra participación como mujeres, de la libertad de todos los presos políticos, y la formación. Lo que decía hoy Dante Sos, con respecto al tema de la formación, para nosotros es básico. Si yo la primera agrupación que empecé entre el 69 y 70 me tiraron un libro de Mao y uno de Hernández Arregui. Y me dijo, nena, léete esto y después hablamos. Más allá de que yo participaba dentro de una agrupación y que ya estábamos viendo cómo organizar a los maestros, estaba en un colegio privado y de enseñanza privada, digamos, enseñanza pública, de enseñanza, bueno, que era una cooperativa, creo, una cosa así. Y no estábamos representados sindicalmente. Bueno, pero nuestra formación formaba parte, era una de las patas de la militancia. Nosotros queremos aportar con esto también a esa formación. En el libro tenemos toda una introducción importante sobre cuál es la situación en la que vivíamos nosotros, pero cómo fuimos llegando cada una de nosotras, tanto a la militancia de entonces como al día de hoy. Entonces, todo ese análisis aporta a lo que nosotras somos, y a lo que nosotras queremos transmitir. No queremos que quede como una experiencia personal, obviamente. Así que en el caso de lo de Milagros, para nosotros es fundamental. Es más, en muchos de las exposiciones empezamos así, justamente, con el cartel de Milagro, pidiendo por su libertad y la de los demás compañeros y compañeras. Cuando hicimos la presentación del libro en Tecnópolis en octubre del año pasado, que desde ese momento está, desde el 14-15 de octubre está en la web, lo hicimos también con un cartel de Milagro pidiendo por su libertad, y había más de 800 personas en ese lugar en Tecnópolis, y todo el mundo gritaba para Milagro la libertad. Y para Morales el repudio popular. Así que bueno,
de la misma manera que nosotras trabajamos bastante previo al libro, en la defensa de la cárcel de Villa Devoto como sitio de memoria. No solamente por la reivindicación de que allí estuvimos nosotras y otros presos políticos, sino porque ha sido un lugar de padecimiento también para los que se llaman presos sociales. Más allá de lo que hayan cometido para llegar ahí, las leyes lo que dicen es que pierden la libertad, no los derechos a una vida mínimamente digna. Entonces, como un homenaje a las y los presos políticos que estuvieron, y además a los sociales y a los que masacraron en el año 78, más de 60 personas masacraron en la época de la dictadura, la cárcel de Villa Devoto, por todo eso nosotros lo sostenemos como un sitio de memoria, y nos pusimos en alerta cuando Rodríguez Larreta y Macri hacen un negocio, entre otros que hicieron, que es el Poder Ejecutivo Nacional entrega el predio, que son 5 manzanas, que en realidad dependen del Servicio Penitenciario Federal, se lo entrega a Rodríguez Larreta, o sea, al ejido de la ciudad, y Rodríguez Larreta se compromete a hacer una cárcel en Marcos Paz, cosa que está haciendo y se va a terminar el año que viene, para llevar todos los presos allá, y ese lugar destruido para hacer torres, ¿no? Rodríguez Larreta sí tiene como una fijación, tira abajo, hace torres. Torres en la que por supuesto no vive la gente que no tiene acceso a la vivienda. Son torres como las de otros lugares que son un negocio o son para ricos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos toda una propuesta y sobre eso hemos trabajado, tratando de inmiscuirnos en los temas que por ahí más conocemos, pero bueno, lo de Milagro para nosotros, y lo de el estado de las cárceles, y aún la de los que son políticos y la de los que no son políticos. Como decía el indio, todo preso es político. Iba a decir, un amigo mío grita que todo preso es político. Y algo que surgía en una charla que tuvimos estos días, en realidad un asado que comió el sábado, era preguntarte, que la incógnita es por qué no hay referentes que, más allá que algunos la vayan a visitar Milagro, no haya voces cantantes con peso que repudien el tema de que existan presos políticos y salir a defender a Milagro. ¿Por qué es? Mirá, voces hay, porque hay compañeros y compañeras que la visitan y hacen declaraciones públicas, compañeras y compañeros que son senadores, que son diputados, que son funcionarios, que son dirigentes gremiales. Conozco muchos de ellos que han estado y han hecho declaraciones públicas. Yo te soy sincera, tampoco sé por qué no se resuelve. Lo que se escucha es que la decisión es del Poder Legislativo Provincial y en última instancia del Poder Ejecutivo Provincial, y sobre eso la única posibilidad que hay es la de intervenir el Poder Judicial de Jujuy. Por otro lado, el gobernador de Jujuy es, dentro de la oposición como opositor, juega dentro de los blandos con respecto al gobierno nacional. Y el vicegobernador. El vicegobernador responde a Massa, o sea, que Massa forma parte de la coalición gobernante. O sea, Sí, yo entiendo que no es sencillo. Además, el negocio interesante que tiene Massa con Morales
del cannabis, ¿no? Varias, alrededor de 30 hectáreas Claro. están en juego, y una empresa yanqui que está también avalando eso, ¿no? Metiendo Claro. su... Puede ser. Sí, yo sé que es un tema muy complejo. Ahora, que Milagro tiene que estar en libertad, no me cabe la menor duda. Por eso nosotros lo planteamos en toda oportunidad que tenemos. Isa, Y ay, perdón, mira, yo sí. tuteándote y tratándote de Isa. No, está bien, me gusta que me digan Isa. Bueno. De hecho, mis compañeras me dicen Isa o Gordini. No sé por qué, pero me dicen Gordini. Desde hace muchos años. Ahora lo más lindo que mis hijos también me dicen Gordini. Isa, para ir cerrando esta hermosa charla que tenemos con vos, ¿querés contarnos un poquito del libro? El libro va a estar disponible a partir del 15 de octubre del 2022. Estuvo, del 2021. Y ya está disponible. O ya sea, está recontra disponible desde el día 15 de octubre. Nosotros hicimos la presentación, exactamente. Es sencillo, www.nosotrasenlibertad.com. Tiene muchas entradas, así que en cuanto pones nosotras, te sale enseguida el libro. Bien. Cuando empezó, hacía mucho que nosotros veníamos viendo la posibilidad de escribir. Ya habíamos escrito un libro que se llama Nosotras Presas Políticas, en papel, que se hace en base a 500 cartas, creo, cartas que nosotros enviábamos y que nos enviaba la familia, y nos dio motivo para en ese libro contar cuál era la situación carcelaria, ¿no? Cómo se vivían las distintas situaciones dentro de la cárcel. Y bueno, algunas anécdotas, algunos dibujos que se hacían, que mandaban los chicos, que nosotros le enviábamos a los chicos. Ese libro todavía se vende, y nosotros siempre decíamos, bueno, en algún momento tenemos que escribir nosotras la vida en libertad nuestra. Entonces, nos fue ayudando todo el avance de la tecnología, el correo electrónico primero, a mantenernos más o menos conectadas, aunque sea por grupos. Después, por supuesto, cuando llegaron los teléfonos celulares, el WhatsApp, el Telegram, esas cosas aumentaron nuestra relación. Tenemos 2 o 3 correos grandes de WhatsApp, donde, qué sé yo, estaremos llegando alrededor de 500 mujeres. No todas están en los WhatsApp, pero sí están conectadas con una que está. No todas participan a diario de los WhatsApp, pero lo leen y de vez en cuando participan. Entonces, bueno, las 200 que escriben son las que se animaron, las que agarraron una página en blanco y se decidieron a escribir sobre el momento que hubieran querido, desde el momento que salieron hasta hoy. Bueno, ¿cuál fue su momento elegido para contar una anécdota, una historia, el relato de lo que pasaron? Algunas lo hicieron muy biográfico, otras tomaron una situación en particular, hay algunas que son realmente muy, muy tristes, hay otras que están con una clave de humor. Cada una lo hizo libremente, fueron asistidas. A nosotros nos convocan 3 compañeras, de esas 3 compañeras arman el proyecto del libro, esas 3 convocan a otras 20, entre las que yo estoy, y esas 20 salimos a convocar al resto. Qué lindo, qué lindo. Y bueno, de esas después fuimos armando un grupo que se llamó de escribas. Las escribas eran las que recibían, según la zona, fuimos dividiendo más o menos la zona del Paraná, la zona de los Andes y la Patagonia, la zona de las sierras, la provincia de Buenos Aires
el puerto y el mundo. Eso se refleja después en las historias, están más o menos divididas así. Podés entrar por el nombre de la persona que escribió, podés entrar por la zona, podés entrar por del mundo, por ejemplo, y ahí te va a salir la cantidad de compañeras que escribieron y lo que está, el índice de lo que escribieron. Las del mundo son compañeras que salieron en su momento en opción, y bueno, empezaron a armar su familia, se les complicaba volver, y en definitiva, por trabajo, por familia, se quedaron afuera. Pero con las que mantenemos permanente relación. Así que las compañeras que corregían, no eran corregir en realidad, más que nada eran asistentes, y bueno, che, él acá no queda bien, sacalo, pone otra cosa, más o menos ayudar a que fuera una cosa más comprensible para todos y para todas. Y bueno, así fue saliendo con, hasta que la compañera que había escrito no daba el ok, no estaba para publicar. Después con fotos, videos, hay compañeras que en vez de escribir hicieron un video donde van poniendo su participación en distintos actos, eventos durante una determinada cantidad de tiempo. Bueno, cada una eligió su forma de participar. Y además, como les decía, hay todo un marco teórico que se hace sobre cuál era el mundo que nosotras, el que nosotras vivíamos cuando decidimos empezar a militar, y bueno, y más o menos cómo se fue dando en todos estos años la realidad del mundo y de la Argentina y Latinoamérica. Isa, gracias, porque es re importante que quede eso. Como decía Dante en algún momento, hay gente joven que no puede creer que haya pasado eso, y cuantas más voces repliquen eso que pasó, me parece que va a ser mejor para la memoria, ¿no? Gracias, Isa, por acompañarnos en este No, gracias podcast. A ustedes. Y bueno, esperamos tenerte de vuelta. Bueno, gracias. Muchas gracias, Isa. Muchas gracias. Yo me despido ya porque llegó mi nieta, y eso, discúlpenme. Buenísimo. Bueno, nosotros nos volvemos a encontrar el próximo lunes para seguir con este ciclo de Hablemoslo, que esta vez lo hablamos con Isabel Carmen Ecker. Te mandamos un abrazo, Isa, y bueno, un abrazo para ustedes. Muchas gracias. Me quiero sentir muy cómoda. Gracias. Llegamos al final de este episodio con la esperanza de provocar algún movimiento que permita continuar aprendiendo y construyendo respuestas colectivas. Mañana, hablemoslo en un nuevo episodio.